Hola niños y niñas de segundo básico, los saludo en nombre de todo el equipo de lenguaje, en nombre de Miss Edith, en nombre de Miss Alejandra y Miss Mónica. Les presento la clase de hoy, que será sobre la creación de una fábula. Escribo una fábula, ¿ya? Antes de empezar con la escritura, quiero hacer un repaso, ¿ya? De lo que hemos visto durante la semana. La fábula es un texto narrativo en donde la mayoría de sus personajes son animales o objetos que tienen como similitudes con lo humano. Pueden hablar, correr, y es una historia ficticia. Y el gran propósito de una fábula es dejar una moraleja, una enseñanza. Todo texto narrativo tiene una estructura, un inicio, un desarrollo y un final. Inicio, donde yo presento los personajes, sus características, muy parecido al cuento, explico dónde ocurre, en el desarrollo hay un conflicto central, y en el final se resuelve este conflicto. Para escribir una fábula, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es planificar. ¿Por qué planificar? Porque cuando yo planifico, ordeno, le doy una forma a todas las ideas que se me vienen a la mente. En la planificación las puedo ordenar y así después no se me va nada. Si yo llego y me pongo a escribir una fábula, después voy a darme cuenta de que, oh, no le puse esto, no le puse esto otro, no le puse características, no dije dónde ocurría. Entonces, si planificamos y ordenamos nuestra escritura, después se nos va a hacer mucho más fácil escribir, ¿ya? Así es que, primero, vamos a planificar. Y para esto, tenemos distintos pasos. Paso número 1, tengo que elegir mi moraleja. ¿Qué moraleja voy a ocupar para esta fábula? Bueno, si no saben, yo les dejo acá unos ejemplos de moraleja. Ustedes pueden ocupar estos o pueden ocupar otros, como ustedes quieran. Ejemplo número 1, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. 2, lento y constante gana la carrera. 3, las apariencias pueden ser engañosas. 4, siempre di la verdad. Pueden ocupar otros, por ejemplo, respeta a tus mayores, obedece a tus padres, no te burles de los demás. Todas esas son enseñanzas que sirven para una fábula. Así que, si quieres ocupar alguna de las que yo tengo acá, lo puedes hacer. Si quieres ocupar otra, también lo puedes hacer. Puedes preguntarle a tus padres o a tus familiares qué otra moraleja podría ocupar. Paso 2, escojo los personajes y el paso 3, le doy cualidad a esos personajes. Por ejemplo, quiero que mi personaje central sea un conejo muy divertido y muy alegre. O quiero que sea un elefante tímido o un poco triste. Entonces, tengo que darle cualidades, características a los personajes. Por ejemplo, quiero que sea un elefante muy tímido que se avergüenza de tener una trompa larga porque los demás se burlan. O un conejo que es muy nervioso y hace todo rápido. No sé, tengo que elegir mis personajes y tengo que darle cualidades. Siguiente paso, elige el lugar donde va a ocurrir tu fábula. Puede ser en un bosque, en un pantano, puede ser en un zoológico, en una selva, dentro de una casa, puede ser en cualquier lugar, el que tú quieras. Paso 5, da forma al conflicto. Por ejemplo, lo que le decía anterior, yo voy a elegir un elefante, va a ser muy tímido y el conflicto va a hacer que el resto de los animales se burlan de él, por su trompa, por sus orejas, y el conflicto va a ser ese, que van a tener que aprender el resto de los animales a que hay que respetar y no burlarse de los demás. Entonces ahí está el conflicto, que se burlan del elefante. O voy a elegir a una ardilla o un conejo que como son tan rápidos, hacen todo a media y hacen todo mal. Entonces ahí está el conflicto. Hay que hacer las cosas con calma, hay que hacerlas bien y no ser tan apurado, apurón, ¿ya? Así es que elijo el conflicto y de ahí me tomo para decir de qué se va a tratar mi fábula. Paso 6. Elijo un título para mi fábula. Tiene que ir en relación a lo que se va a tratar o al personaje principal. Por ejemplo, no sé, la ardilla rápida o la
la ardilla veloz, el elefante tímido, tiene que ir el título en relación a lo que se va a tratar la historia. ¿Ya? Así que tengo que ahí pensar cómo se va a llamar mi fábula. Ahora escribo mi fábula, así que una vez que ya planifiqué, tengo todo ordenado, ahora puedo escribir. Yo en el Classroom les voy a dejar un documento en Word, donde ahí viene todos los pasos a seguir, cómo hay que planificar y dónde hay que escribir la fábula. Es más, se los voy a mostrar ahora. Esperen un poquitito, voy a cargar el documento. Lo tengo acá, aquí está. Este es el documento que tenemos que usar. Este va a estar en la plataforma para que ustedes lo puedan descargar. Y dice, planifico, escribo y reviso mi fábula. Primero tenemos que planificar. Número 1, ¿cuál será la moraleja de mi fábula? Acá la escribo, con linda letra, partiendo con mayúscula, terminando con punto. ¿Cuál es la moraleja? La escribo acá. ¿Qué personaje usaré en mi fábula? Tengo que escribir cuáles son los personajes. ¿Cómo serán los personajes? Sus características, sus cualidades. 4, ¿en qué lugar ocurrirá mi fábula? Como les dije anteriormente, en el bosque, en la selva, donde ustedes quieran. En una granja. ¿Cuál será el conflicto principal de la fábula? Que se burlan de un personaje, lo que tú quieras. Y 6, ¿cuál será el título de mi fábula? Una vez que completo todo esto y que tengo todo planificado, ahora vamos a escribir nuestra fábula. Y acá está el documento para escribir la fábula, la parte B. En el inicio, yo digo el nombre de los personajes, los presento, cuáles son sus características, dónde va a ocurrir mi fábula. En el desarrollo acá está el conflicto, ya lo que le acabo de explicar. Y el desenlace o final, cómo se soluciona ese conflicto. Los animales terminan respetando al elefante, le piden perdón, y la moraleja, ¿ya? ¿Cuál es la enseñanza que quiero dejar? ¿Cuál es el mensaje? Una vez que tengo todo esto hecho, voy a esta tablita de autoevaluación para revisar mi escritura. Entonces tengo que hacer check si cumplo con esto o si no lo cumplo para arreglarlo, mejorarlo antes de subir el documento. 1. ¿Mi fábula tiene una moraleja? Ah, sí, yo le escribí moraleja a mi fábula. Bien, check. ¿Mi fábula menciona a los personajes y sus características? Oh, no, no. Entonces tengo que arreglarlo. 3. ¿En mi fábula menciono el lugar donde ocurre? Ah, sí, le puse ahí que ocurría en un lugar. Check. ¿Respeto la estructura? O sea, hay un inicio, un desarrollo, un desenlace. ¿Mi letra es legible? ¿Se entiende mi letra? Si quieres ayuda en esta parte, puedes también apoyarte con tus padres, tus hermanos o tus abuelos y decirle, mamá, papá, ¿me puedes leer mi fábula? ¿Entiendes mi letra? También le puedes preguntar a ellos. Utilizo mayúscula en nombres o al iniciar los párrafos. Tengo punto final y mi fábula presenta el conflicto, un conflicto claro, ¿se entiende cuál es el conflicto? Para el tema de las mayúsculas y los puntos, en los párrafos lo voy a explicar bien. Esto es un párrafo, acá. Y acá yo puedo tener un párrafo. Entonces, parto con mayúscula, termino con punto. Paso al siguiente. También, parto con mayúscula, termino con punto. El último, desenlace, parto con mayúscula, termino con punto. Ahí están los párrafos. Moraleja, parto con mayúscula, termino con punto. Así es que esto lo tengo que pegar en el cuaderno, ¿ya? Pero a la hoja B, a esta hoja, una vez que escribo acá, la tengo lista, le sacamos una foto y la subimos en la plataforma. Porque esto es lo que nosotros queremos leer, la hoja B, ¿ya? La A se hace, sí, pero se queda pegada en el cuaderno. La hoja B, una vez que la termino, le saco la foto, la subo para que nosotros podamos leer sus fábulas. ¿Ya? ¿Les parece, niños? Niñas, les mando un abrazo gigante y que toda la creatividad ahí venga a sus cabezas, a sus corazones y puedan hacer unas increíbles fábulas. Yo creo que van a estar buenísimas porque
Todos sus trabajos siempre son muy buenos, son niños y niñas muy creativos, así es que ya estamos ansiosos con las Mises, la Miss Edith, la Miss Ale, la Miss Mónica, estamos ansiosos ya de poder leer sus fábulas y le mandamos un beso, un abrazo a todos y todas ustedes, así que a poner harta energía, hartas ganas para crear lindas historias, ¿ya? Así que nos vemos, adiós.